Muy buenos días, apreciados amigos, hermanos, que el Señor los bendiga. En el tema de hoy vamos a enfocarnos en los cambios que está experimentando nuestra sociedad y también la iglesia. Me gustaría que pudiéramos poner mucha atención en el texto bíblico que vamos a meditar, pero antes de introducirlo con una ilustración, ¿no? Dice que hace algunos años un periodista visitó una estación meteorológica en una zona montañosa y el periodista le preguntó al encargado: ¿cómo ustedes saben cuando una nueva estación está por llegar? Y el hombre respondió: no esperamos que aparezca la estación, no esperamos que aparezca el invierno. Observamos, dice, las señales. Observamos cuando baja la temperatura, observamos cuando las aves comienzan a emigrar, observamos cuando los árboles van adquiriendo un cambio, ¿ah? Vemos la dirección del viento, y las señales anuncian lo que viene. Ese fue el resumen. Hermanos queridos, hoy en día también estamos viendo señales. La estación profética para su iglesia está en las Escrituras. Muchos observan las señales del mundo, otros observan las señales meteorológicas, pero nosotros también debemos observar las señales de la iglesia, porque Dios está preparando a su pueblo para la fase final de la historia de este mundo. No estamos llamados simplemente a conservar una organización, a que sobreviva una organización. Estamos llamados a cumplir una misión, a cumplir un propósito. Y cuando observamos atentamente, descubriremos que hay cambios profundos que están ocurriendo incluso entre nosotros. No son casualidades, son señales. Y son señales que el Espíritu Santo está conduciendo a la iglesia hacia el cumplimiento de la misión profética. Y los que ya llevamos años aquí en la iglesia nos damos cuenta de esos cambios que ha experimentado la iglesia. Por eso, en eso nos vamos a enfocar en esta hora, verlo de una manera panorámica. El primer cambio es que el discipulado dejó de ser opcional. ¿Por qué? Porque Dios primero prepara al soldado antes de enviarlos a combatir, ¿verdad? Como en un ejército. Y la iglesia está comprendiendo que no basta con bautizar personas. Antes medíamos el éxito con la cantidad de personas que bautizábamos, pero es necesario formar discípulos que vivan, comparten y multipliquen la fe. Por eso la misión que el Señor nos dejó en Mateo 24:14 dice: y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y la predicación para ello tiene que ser hecha a través de los discípulos, de un discípulo. Por lo tanto, la formación, esa es la palabra clave de este primer cambio, es clave. Hay que formar discípulos. El Señor dijo en Mateo 28, 19, 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús no dijo ir y hacer miembros, dijo hacer discípulos. Y hay una diferencia enorme. Un miembro puede aparecer en un registro, en un listado,
Pero el discípulo aparece en la misión, con un ministerio. El miembro asiste, a veces, pero no siempre. Pero un discípulo es transformado por la palabra de Dios y es un agente transformador de cambio. Un miembro consume, un discípulo sirve. Por lo tanto, comprendiendo que el verdadero crecimiento de la iglesia no es añadir miembros a la lista del registro de la iglesia, sino transformar personas en seguidores, en discípulos de Cristo. El tiempo de fin necesita discípulos maduros, no espectadores, no simpatizantes, discípulos. Alguien que sigue de cerca a Jesús. Los discípulos convivían con Jesús, vivían con él, estaban permanentemente con Jesús. En la cultura que estamos viviendo, secularizada, donde los compromisos son frágiles, la Iglesia ha comprendido que las decisiones superficiales producen fidelidad superficial. Por eso Elena de White escribió: todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que recibe llega a ser un dador. Entonces la primera transformación es ser discípulo. La palabra clave es formación. Ese es el primer cambio en la iglesia. El segundo cambio es que las ciudades se han convertido en el principal campo misionero. Luego que Dios, en el punto anterior, forma a los discípulos, ahora en este segundo punto Dios les muestra dónde está el lugar de batalla principal. Y la palabra clave es conquista. No en el sentido militar, sino en un sentido de conquistar corazones para Dios. En Apocalipsis 18:1 se habla que el apóstol vio otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hoy, más de la mitad de la humanidad vive en las ciudades. Millones jamás han escuchado el mensaje adventista en forma clara. Muchas iglesias fueron edificadas para alcanzar comunidades rurales, pero Dios está llamando nuevamente a su pueblo a las grandes ciudades. Cristo lloró sobre Jerusalén. El apóstol Pablo buscó las grandes ciudades del Imperio Romano para evangelizar, y Elena de White repitió insistentemente: las ciudades deben ser trabajadas. Ya el desafío no es solamente ir a lugares remotos, sino estar en los edificios, en las universidades, en los medios, en los hospitales, en los barrios, que impacta en las grandes ciudades, impacta al país entero, y por lo tanto impacta a las naciones. El país advirtió: la obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Y este cambio refleja una comprensión estratégica. La misión debe ir donde se encuentra la mayor concentración de personas que aún no conocen plenamente a Cristo. El tercer cambio que está experimentando nuestra iglesia, y a veces todavía hay algunos que no lo entienden muy bien, es que la evangelización digital ya no es una opción, sino una necesidad. Dios nos está entregando una herramienta para la evangelización. La palabra clave, podríamos decir aquí, es influencia. El mundo digital hoy es el mayor espacio de influencia. Internet, las redes sociales,
las nuevas tecnologías se han convertido en uno de los principales escenarios para la proclamación del Evangelio. En Salmo 19:4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Nunca en la historia de la humanidad un sermón ha podido cruzar continentes enteros en cosa de segundos. Una reflexión grabada acá en Arica puede ser escuchado en México, en España, en Argentina, en distintos lugares. Ya no estamos limitados a 4 paredes. Las redes sociales pueden ser usadas para destruir, pero también para salvar. El enemigo comprendió desde temprano el poder de los medios. Y la iglesia también está aprendiendo a utilizar para proclamar el Evangelio eterno. La plaza pública del siglo XXI ya no está en la calle principal, sino en las redes digitales, donde está la gente. La iglesia está aprendiendo que debe llevar el Evangelio allí, donde las personas viven, piensan y se relacionan cada día. El Evangelio no cambia, pero los medios sí. Si queremos alcanzar a la generación actual, debemos estar donde la generación se relaciona. El cuarto cambio importante: la iglesia está comprendiendo que perder a los jóvenes no es una opción. En la lección de la escuela sabática, en la parte introductoria, ustedes van a leer allí un artículo muy interesante sobre eso. Dios está protegiendo el relevo generacional. Tenemos que entregar bien el testimonio a las nuevas generaciones. La palabra clave aquí es legado, dejar un legado. Es decir, la iglesia no solo transmite doctrina, también transmite una herencia espiritual para las nuevas generaciones. En 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, nadie te menosprecie por ser joven. Y la Iglesia Mundial está comprendiendo algo doloroso. Cada joven que se aleja representa una tragedia espiritual. Nuestros jóvenes no son el mañana, sino el presente de la Iglesia. Y muchos jóvenes buscan respuestas, buscan autenticidad, buscan propósito, buscan una fe que soporte las preguntas difíciles. La respuesta no es rebajar el Evangelio, es presentar el Evangelio más profundo. Cristo sigue siendo la respuesta para la generación digital. Y toda organización que pierde a la juventud compromete su futuro. Toda iglesia que pierde a sus jóvenes compromete además su misión. Ellen White escribió: con semejante ejército de obreros como el de que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, cuán pronto sería llevado al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. En el libro de la Educación, página 271. El quinto cambio en esta estrategia del cielo: el adventismo se está convirtiendo en una iglesia cada vez más global. Dios amplía el tamaño del ejército. La palabra clave aquí es mantener la unidad dentro de la diversidad. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 7:9? Donde Juan dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas.
Hoy la iglesia habla distintos idiomas, reúne multitud de culturas, adora en todos los continentes, y lo que comenzó con un pequeño grupo de creyentes se ha convertido en un movimiento mundial. Dios está demostrando que el Evangelio no es para una nación, es para toda la humanidad. El Evangelio prospera cuando trasciende fronteras culturales y nacionales. Y ahí aparece, anticipado el cumplimiento del Apocalipsis 7:9, donde aparecen redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. El sexto cambio que estamos viendo en nuestra iglesia es que la obra de salud adquiere una relevancia creciente. La palabra clave aquí es compasión. La obra de salud es el Evangelio hecho visible. Dios proporciona puertas de entrada a los corazones. La salud integral, el estilo de vida saludable, la obra médico-misionera están siendo reconocidos como herramientas fundamentales para el cumplimiento de la misión. En 3 Juan 2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, vivimos en una generación agotada, cansada, estresada, con ansiedad, con problemas, con enfermedades crónicas, con soledad. Y la obra médico-misionera abre las puertas a los corazones para la entrada del Evangelio. El mensaje de salud es uno de los puentes más efectivos hacia el corazón humano. Ellen White escribió: la obra médico-misionera es el brazo derecho del mensaje. Estratégicamente, la salud abre puertas donde los argumentos doctrinales por sí solos a menudo no pueden entrar. Palabra clave: compasión. El séptimo cambio: el mundo es cada vez más secular. La palabra clave aquí es convicción. Porque no basta creer, hay que saber por qué creemos. Dios nos prepara para enfrentar el campo ideológico de la secularización. En 1 Pedro 3:15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la secularización desafía a la iglesia a presentar una fe bíblica e intelectualmente sólida. La iglesia enfrenta una cultura distante de Dios, lo que exige respuestas bíblicas, razonables y relevantes. Muchos ya no rechazan a Dios, simplemente viven como si Dios no existiera. Y la fe bíblica está siendo reemplazada por el relativismo. Y esta es una amenaza para la fe contemporánea. No tanto el ateísmo militante, sino la indiferencia espiritual. Lo vemos también en el mensaje de la última iglesia, la Odisea, la tibieza. Vivimos en una cultura que ha aprendido a vivir y actuar como si Dios fuera innecesario, fuera irrelevante. Y en este contexto la iglesia está llamada a unir con visión bíblica, profundidad intelectual y relevancia práctica. La misión del siglo XXI exige creyentes capaces de explicar no solo qué creen, sino también por qué lo creen. Vamos con el octavo cambio. Dice: la segunda venida de Cristo vuelve a ser proclamada con urgencia. La segunda venida de Cristo vuelve a ser proclamada con urgencia. Y Dios en este cambio está recordándonos que el objetivo final de la campaña es
predicar la venida de Cristo. La palabra clave es esperanza. Esperanza es la palabra más poderosa del adventismo. Y vuelve ahora a ocupar un lugar central en la predicación y la identidad profética del movimiento. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, la segunda venida de Cristo no es una doctrina más, es el corazón mismo del adventismo. La iglesia existe porque Cristo viene. La iglesia predica porque Cristo viene. La iglesia espera porque Cristo viene. Cuando el mundo se llena de incertidumbre, la iglesia vuelve a levantar su vista hacia el cielo. La bendita esperanza vuelve a ocupar el lugar central. Las iglesias pueden sobrevivir con programas, pero no avanzan sin una visión de futuro. Desde una perspectiva estratégica y profética, la segunda venida no es simplemente una doctrina, es el objetivo final de la misión. Como afirmó Ellen White, el gran tema predominante debe ser la venida de Cristo. Bueno, cuando la esperanza se debilita, la misión pierde impulso. Cuando la esperanza arde, la iglesia avanza. Vamos llegando al noveno cambio de la iglesia. El reavivamiento espiritual está volviendo a ser una necesidad. El reavivamiento le da poder para vencer a la iglesia. Por lo tanto, la palabra clave en este punto es poder. El Señor dijo: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Por lo tanto, el reavivamiento espiritual es lo que antecede a lo que es la reforma. Depender del Espíritu Santo. La iglesia reconoce cada vez más que la misión final no puede completarse únicamente mediante recursos humanos o tecnológicos, medios humanos. Zacarías 4:6 nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, no terminaremos la obra mediante estrategias humanas, por muy buenas que sean. No será por tecnología, que también son recursos importantes. No será por dinero ni por infraestructura, será por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la mayor necesidad de la iglesia es la recepción del Espíritu Santo. No es más información, es más transformación. No son más programas, es más oración. No es más actividades, sino más comunión con Dios. Después de décadas de crecimiento, tecnología y organización, la iglesia está redescubriendo que los mayores avances espirituales no nacen de la eficiencia, sino de la intervención divina. Dice un pensador de nombre Tozer, dice: si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia, gran parte de lo que haríamos o lo que hacemos seguiría funcionando y nadie notaría la diferencia. Pero el reavivamiento surge cuando el pueblo de Dios comprende que la obra final no será terminada por métodos extraordinarios, sino por el poder extraordinario del Espíritu Santo. Y vamos a la última, el 10º cambio que está experimentando la iglesia ahora. La misión se está entendiendo cada vez como un concepto, una obra integral. La palabra clave aquí es misión. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor predicó esto, refiriéndose a sí mismo. Y la iglesia está llamada a cumplir esta misión. Hermanos, nosotros somos las manos y los pies de Cristo ahora en la tierra. Por lo tanto, Dios nos muestra cómo ejecutar la misión. Hermano, Jesús predicaba, enseñaba, sanaba, servía. Jesús restauraba a la persona en forma integral. Cuando una persona sufre físicamente, también está sufriendo mentalmente y también está sufriendo espiritualmente. La salvación es completa. El Evangelio debe ser proclamado, pero también debe ser vivido. La verdad debe ser predicada. Las necesidades humanas rara vez llegan por separada. Por eso la iglesia está redescubriendo el método de Cristo, quien predicaba, enseñaba, sanaba, servía y luego invitaba a la gente a seguirlo. Y este método es el único que dará resultados. Desde una perspectiva estratégica, la proclamación gana credibilidad cuando va acompañada de compasión. Ellen White escribió: únicamente el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. La misión más efectiva no es elegir entre predicar o servir, sino integrar ambas cosas en una sola expresión del Evangelio. Hermanos, los cambios que está experimentando en la iglesia no son modas, tampoco son estrategias administrativas, son señales que Dios está preparando a su pueblo para el último capítulo de la historia de este mundo. Dios está formando en su iglesia discípulos, una iglesia urbana, una iglesia digital, una iglesia que ama a sus jóvenes, una iglesia mundial, una iglesia saludable, una iglesia bíblica, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que espera el regreso de Jesús. Pero, me ocurre que, para ponerlo en perspectiva, hace unos años atrás, un joven, más o menos de unos 20 años, caminaba con la vida con una sonrisa que ocultaba una profunda oscuridad. Había crecido dentro de la iglesia, escuchando sermones, había asistido desde pequeñito a la iglesia, conocía las historias bíblicas desde niño. Conocía a Moisés, conocía a Daniel, conocía su historia, conocía textos bíblicos de memoria, sabía quién era Jesús. Pero una cosa es conocer a Jesús de manera teórica, conocer hacer de Jesús, y otra cosa es caminar con Jesús. Con el tiempo llegaron las heridas, llegaron las dificultades, las decepciones, las preguntas sin respuesta, la sensación de que Dios estaba demasiado lejos para interesarse por su vida. Pero ante todas esas dificultades, este joven comenzó a alejarse de la iglesia. Primero dejó de asistir regularmente, después dejó de orar habitualmente, después dejó de leer su Biblia. Finalmente llegó el día en que jamás volvió a la iglesia, porque se convenció de que no era algo que lo identificaba. Nadie en la iglesia lo veía, no tenía amigos dentro de la iglesia, nadie sabía que lloraba por la noche, nadie sabía lo que él llevaba por dentro, porque el dolor más profundo que se esconde detrás de una apariencia normal. A veces vemos una persona que parece sonriente, pero por dentro lleva un dolor muy grande. Una noche cualquiera, después de una jornada particularmente difícil, se dejó caer, dice, en su cama este joven. La habitación estaba oscura,
solo brillaba la luz azulada de su celular. Comenzó a deslizarlo por su dedo a través de la pantalla, video tras video, imagen tras imagen, pero nada llenaba el vacío de su corazón. Nada lograba silenciar aquella pregunta que lo perseguía desde hacía meses. ¿Tiene seguir viviendo así algún sentido? Entonces ocurrió algo inesperado, aunque insignificante. Apareció en la pantalla un video de menos de 1 minuto. No había efectos especiales, no era un video espectacular, ni había sido una producción profesional. Solo un hombre sencillo hablando de Jesús. El joven estuvo a punto de seguir deslizando la pantalla, pero algo lo detuvo, porque escuchó en ese breve momento, un mensaje que lo dejó pensando, una frase que decía: si te has alejado de Dios, Él no se ha alejado de ti. Dice que sintió un nudo en la garganta, no supo por qué, continuó mirando, terminó el video cortito y luego deslizó el dedo y escuchó otro mensaje y luego otro más. Esa noche durmió poco, pero por primera vez sintió una pequeña chispa de esperanza. A los siguientes días siguió escuchando mensajes, escuchó sermones enteros, vio testimonios. Después de un paso más allá, vio estudios bíblicos online. Volvió a abrir su Biblia, que ya estaba empolvada durante meses. Y mientras leía las palabras de Cristo, descubrió algo que había olvidado. Dios no estaba esperándolo para condenarlo, estaba esperando para abrazarlo. Dice que pasaron unas semanas y él se armó de valor y fue un sábado de mañana a la iglesia, pero no se atrevía a bajarse del auto. Lo dejó ahí frente a la iglesia, no estacionaba. Miraba cómo la gente entraba y él solo miraba. No podía moverse, parecía que tenía un peso ahí en sus hombros. Sentía vergüenza, sentía miedo, sentía que lo iban a criticar, pensaba que a lo mejor nadie lo recordaría. Finalmente se armó de valor y abrió la puerta del auto y se bajó y entró. Y cuando cruzó el umbral de la entrada de la puerta, ocurrió algo que jamás olvidaría. Dice que un anciano de la iglesia lo abrazó porque lo reconoció y no le hizo preguntas, no le pidió explicaciones, simplemente le dijo: hijo, qué bueno que regresaste, con mucho amor. Y en ese instante comprendió que como que ese abrazo era del Padre Celestial, que llevaba mucho tiempo esperando ese mismo regreso. Hoy ese joven participa activamente en la iglesia, comparte estudios bíblicos, ayuda a otros jóvenes y cada vez su historia se repite. Una frase que nunca olvidó: Dios vino a buscarme cuando yo ya había dejado de buscarlo. Hermanos, pensemos por un momento, si esta historia hubiera ocurrido tal vez muchos años atrás, este joven habría quedado perdido entre millones. Pero Dios utilizó la pantalla, la conexión a internet, y utilizó a un creyente que decidió compartir la esperanza. Y así como ocurrió con él, está ocurriendo con muchísimas personas en este instante. En este mismo momento, alguien está viendo su teléfono, leyendo un versículo bíblico. Alguien está escuchando una reflexión cristiana. Alguien está escuchando un sermón en las redes sociales. Alguien está dando sus primeros pasos de regreso a casa. Porque los métodos cambian, las herramientas cambian, las generaciones cambian, pero el amor de Dios nunca cambia. Todavía sigue buscando a los perdidos, todavía sigue llamando a los corazones que vuelvan a Él, y Dios todavía sigue transformando vidas, y todavía sigue llamando a hombres y mujeres
a formar parte de esta gran misión, la visión más grande de todos los tiempos, el propósito más elevado al cual podamos ser llamados los seres humanos, a participar en la estrategia divina como discípulos de Cristo para predicar el Evangelio. Querida iglesia, con esto termino. No estamos viviendo momentos comunes, estamos viviendo tiempos proféticos. Dios está preparando una iglesia para cumplir y terminar esta misión. La pregunta no es si la iglesia está cambiando, la pregunta es, ¿estoy yo cambiando con ella? ¿Seré un discípulo o simplemente un espectador? ¿Seré un misionero o solamente un observador, un miembro de la iglesia? ¿Seré parte del reavivamiento o solamente escucharé hablar de él? Hermanos, Cristo viene, la misión avanza, el Espíritu Santo está obrando y Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que digan: Señor, cuenta conmigo para la obra de esta hora de la historia. Ahora sí es tu deseo en esta mañana, quieres ser parte de la iglesia que Dios está preparando para el tiempo del fin. Te invito a levantar tus manos. Amén. El Señor te necesita. Digámosle al Señor: aquí estoy, Señor, haz de mí un discípulo, haz de mí un instrumento, haz de mí parte de tu obra final. Amén. El Señor te bendiga. Amén.